Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a hablar sobre aritmética de punto fijo. En este segundo video, en esta segunda parte, vamos a charlar sobre las operaciones de suma en los diferentes sistemas de representación y daremos algunos ejemplos mostrando cómo es que operan cada uno. ¿Sí? Recordemos que anteriormente nosotros hablamos un poco de aritmética de punto fijo y establecimos que era un modo de operación que nos permitía modelar o representar números a través de el concepto de que el punto decimal se encontraba prefijado en ese sistema de representación. Una de las dudas que fuimos analizando, que fuimos develando, digamos, es cómo era que se podían representar diferentes magnitudes de forma asignada, y para esto introducimos lo que eran los sistemas numéricos con base, como para poder representar magnitudes, y en particular hablamos sobre los tres sistemas de representación: signo, magnitud, complemento a la base y complemento a la base disminuida, que a partir de un determinado esquema nos permitían modelar números positivos y negativos. Más allá de lo que es la representación de las magnitudes o de los números signados a través de esta aritmética de punto fijo, algo que nos quedó todavía sin develar es cómo es que se operan en las diferentes representaciones estas magnitudes. ¿Cómo puedo hacer para sumar o restar, por ejemplo, números representados en estos sistemas de representación? Que es parte, obviamente, de lo que define una aritmética. Eso es entonces lo que vamos a hablar en este video en particular. Comencemos trabajando con lo que es el sistema de representación signo-magnitud y vamos a analizar, obviamente, la operación de suma en general. Fíjense que en relación a la forma en la que estén asignados los números, las sumas pueden también pensarse como restas, o sea que básicamente es la misma operación. ¿Cómo es que opera signo-magnitud para realizar una suma? Bueno, va a distinguir dos escenarios. En principio, cuando opera sobre dos operandos de igual signo, o cuando opera con operandos de distintos. Comencemos con un ejemplo en el caso de que tengamos dos operandos de igual signo, como es el caso que vemos acá. Tenemos dos números binarios, que en este caso son los dos positivos. Fíjense que el bit o el dígito más significativo en este caso es igual a 0, lo que me indica que es un número positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un escenario como este, operandos de igual signo? Bueno, lo que nos dice el sistema de representación es que para realizar la suma, lo que tenemos que trabajar es sumando sus magnitudes. ¿Sí? Vamos a tomar las magnitudes de cada uno de estos dos operandos y las vamos a sumar. En particular, el signo resultante de esta operación de suma tiene que ser exactamente igual al signo de los dos operandos. En este caso estamos sumando dos números positivos, o sea que el signo del resultado de esta operación va a ser el signo positivo. Si operamos la suma, vamos a ver, ahí lo estamos viendo esquemáticamente, 0 más 1, 1, bueno, vamos a ir 1 más 1, 10, propagamos acá un carry, bueno, y vamos a ir aplicando la suma de los sucesivos dígitos de esos dos operandos, de manera tal que vamos a obtener como resultado esta magnitud que vemos expresada acá, 11, 10, 11, 0, 1. Voy a leer así los números por una cuestión de simplificación. Y en particular vamos a ver, yo estoy notando acá los carries de las posiciones del signo y el carry definitivo de salida que opera, digamos, sobre esta suma. ¿Y por qué lo noto? Porque naturalmente cuando uno suma dos operandos de igual signo, lo que puede suceder es que la magnitud, que en definitiva resulta de esa operación, tal vez no se pueda representar dentro del rango de representación del número que estábamos sumando, o sea, con la precisión o con la cantidad de dígitos de precisión que estábamos trabajando en ese sistema de representación. ¿Cómo es que vamos a detectar estas situaciones de que un determinado número se desborda? Esto es un overflow. Bueno, justamente cuando operamos sobre operandos de igual signo, el overflow se va a detectar siempre y cuando exista un carry a la posición o al dígito del signo. Fíjense que en este caso el carry que nosotros tenemos a la posición del signo, que es esta que vemos acá, que está ahí resaltada, es un 0, quiere decir que no hubo overflow. En este caso, la operación o el resultado que obtuvimos, la magnitud que obtuvimos al operar la suma, es la correcta y ese es el resultado final de mi operación de suma. Fíjense que esto lo pueden chequear o comprobar en decimal. Los números que estamos sumando son esos para que puedan comprobar justamente que el resultado es correcto. ¿Qué sucede si sumamos, a modo de ejemplo, dos números de igual signo, pero que en este caso son negativos? Bueno, la operatoria es exactamente la misma. Vamos a aplicar la suma solamente sobre las magnitudes. Recuerden que en este caso, en el sistema signo-magnitud, las magnitudes son estos 8 bits que tenemos acá.
el noveno de esos bits es el signo, en este caso. Sumamos esas magnitudes, fíjense que bueno, a partir de la suma se van a ir generando carries a las diferentes posiciones, pero en particular sí, acá vamos a prestar atención a lo que es el carry que se propaga al signo. Nosotros habíamos dicho que cuando operamos sobre operandos de igual signo, va a existir overflow en el caso de que exista un carry al signo. En este caso estamos viendo que se está propagando un carry hacia la posición del signo, por lo tanto estamos en condiciones de afirmar que el resultado de esta operación en definitiva no es el correcto, sino que se produjo un overflow. Esto es que la magnitud que resultaba de sumar estas dos magnitudes de estos dos operandos no puede ser representada a través de la precisión o la cantidad de dígitos de precisión que teníamos hasta el momento, ¿sí? Entonces en ese caso, en esta suma en particular de ejemplo que tenemos ahí, vemos que lo que se va a detectar es una condición de overflow, ¿sí? Fíjense que esto lo podemos chequear a través de los números decimales que representan cada uno de estos números binarios en signo magnitud, y fíjense que claramente el resultado no tiene ningún sentido en relación a lo que deberíamos esperar que sea el resultado de esta operación. Bien, ¿qué sucede cuando operamos sobre operandos de distinto signo en este sistema de representación signo-magnitud? Por ejemplo, acá vamos a realizar una suma de dos operandos que uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, para esto el sistema de representación signo-magnitud establece un cierto proceso que tiene que ver en principio con poder nombrar estos dos operandos de una cierta manera. Nosotros lo vamos a nombrar X e Y. Y la operatoria que sigue para poder realizar esta suma en definitiva es la siguiente. En principio tiene que fijar dos nuevos operandos, llamémosles X1 e Y1. Y esto lo vamos a hacer o lo vamos a anotar así para simplificar o entender claramente qué es lo que hace este proceso para poder realizar la suma. De manera tal que el valor X1, ¿sí?, es en definitiva el máximo valor en valor absoluto, la máxima magnitud en valor absoluto de los operandos X e Y de manera tal que Y es el mínimo valor o la mínima magnitud en valor absoluto de los operandos X e Y. Si ustedes se fijan, y nosotros vemos estas dos magnitudes que tenemos acá, claramente la magnitud Y, ¿sí?, más allá del signo, olvidándonos que es positivo o que es negativo, la magnitud únicamente es mayor que la magnitud del operando X que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a fijar como X1 al valor justamente 11001011, que es la magnitud más grande, eso que vemos ahí, de manera tal que la magnitud Y1 que tenemos acá, o el valor Y1, se va a copiar, digamos, el valor de X en este caso, que es la magnitud más chica, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque la operatoria para poder realizar esta suma es la siguiente. A la magnitud de X1 se le debe restar la magnitud de Y1. De manera tal que el resultado que se obtenga va a ser el resultado final de la suma de los dos operandos que teníamos inicialmente, el X y el Y. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que el signo resultante va a corresponder con el signo de la magnitud que debería tomar en este caso el operando X1. ¿Por qué se hace esto? Fíjense, en definitiva lo que está operando es una resta. ¿Por qué opera una resta? Porque dice a la magnitud más grande le resto la magnitud más chica y obtengo la magnitud del resultado. Y en particular, claramente el signo del resultado de esta operación va a ser el correspondiente al signo de aquella magnitud más grande que yo tenía inicialmente en lo que era la operación, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que aquí, bueno, se tuvo que hacer una especie de swap entre los operadores X y Y, y en definitiva se terminó aplicando la resta de la magnitud, o sea, de la magnitud más chica por sobre la magnitud más grande, y en particular el signo de la magnitud más grande es el que va a prevalecer como resultado de la operación de suma, en este caso de operandos de distintos signos. Fíjense que en este caso no puede existir una condición de overflow. Esto va a ser algo común a todos nuestros sistemas de representación. Cada vez que sumemos operandos de distinto signo, claramente el resultado va a estar en rango. No hay forma de que se desborden los valores que vamos a obtener a partir de las diferentes sumas. Y por lo tanto aquí, como estamos trabajando con operandos de distintos signos, no debemos analizar la condición de overflow. Bien, esto respecto a lo que es el sistema de representación signo-magnitud. Ahí les dejo los valores en decimal para que ustedes puedan analizar y chequear el resultado de la operación que es correcto. Pero ahora pasemos a hablar un poco cómo opera el sistema de representación complemento a la base. A diferencia de lo que es signo-magnitud y lo que vamos a ver posteriormente con complemento a la base disminuida,
Complemento a la base es el sistema que mejor se adapta para realizar las sumas, puesto que trabaja de forma idéntica tanto para operandos de igual o distintos signos. Esa es una de las ventajas más grandes que tiene este sistema, que nos permite realizar sumas sin tener que distinguir casos particulares para cuando tenemos operandos de igual o distintos signos. ¿Cómo es que opera este sistema de representación? Bueno, asumamos que vamos a estar trabajando con operandos en base octal, en este caso, ¿sí? Con 9 dígitos de precisión. Y en este caso lo que nos dice este sistema de representación es que para realizar una suma, lo que tenemos que hacer es sumar todos los dígitos de los dos operandos, en este caso. Cuando hablamos de todos los dígitos, estamos haciendo mención a todos los dígitos, esto es, los que codifican magnitud y también lo que es el dígito de signo, ¿sí? Que en ciertos casos también va a codificar magnitud, por ejemplo, en el caso de los negativos. Entonces, si operamos de esa forma, vamos a ver que luego de realizar esta suma, el signo que resulte de esa suma va a ser el signo que corresponde al resultado de la suma propiamente dicha. En el ejemplo que estamos analizando vamos a sumar dos números positivos. Fíjense que si aplicamos la suma, esto se está haciendo en octal. Cuando decimos 7 más 1, 8, el 8 en octal se escribe como 10. Seguimos propagando, 7 más 1, 8, más 1, 9. El 9 en octal se escribe como 11. 5 más 1, 6. Bueno, fíjense que se van a ir sumando cada uno de los dígitos de estos dos operandos. Se van a ir teniendo en cuenta obviamente lo que son los carries que se van generando a medida que se realiza la suma. Y en particular, como en este caso de ejemplo, estamos sumando dos números de igual signo, puede suceder que se produzca una situación de overflow. Y es lo que vamos a tener que analizar. ¿Cómo se analiza la situación de overflow? Cuando se suman dos números que son positivos, la única situación que nos puede indicar justamente que existe overflow es que se produzca o no un carry al signo. ¿Sí? Fíjense que si nosotros estamos sumando las magnitudes positivas y esas magnitudes positivas me generan un carry al signo, quiere decir que las dos magnitudes que estaba sumando no se pueden representar con la cantidad de dígitos que yo estaba considerando. Por ejemplo, en este caso tenemos 8 dígitos para la magnitud. Si se me genera un carry que me indicaría que necesito un dígito extra para poder representar esa magnitud, estaría ante una situación de overflow. Entonces, para el caso de sumar dos positivos, el overflow se detecta cuando existe carry al signo. En este caso, como no tenemos carry a la posición del signo, claramente el resultado es correcto. Está dentro del rango de representación de este sistema de complemento a la base con base 8 para esos dos operandos que están codificados a través de 9 dígitos de precisión. ¿Qué sucede con el caso de los números negativos? Bueno, exactamente lo mismo. Fíjense que habíamos dicho que se opera igual para cuando tenemos signos o operandos de igual signo o operandos de distinto signo. Fíjense, en este caso tenemos dos números que están codificados en complemento a la base, que son negativos. Operamos de la misma forma, operamos la suma, en principio, 7 más 2, 9, que 9 en octal se escribe 11. Fíjense que después vamos a aplicar las sumas, 4 más 1, 5, más 2, 7, 2 más 3, 5, 0 más 7, 7, 7 más 7 nos da 14, que en octal se escribe 16. ¿Sí? Fíjense una particularidad en este caso, siempre que sumemos dos números o dos operandos negativos en complemento a la base, siempre vamos a tener este carry de salida, ¿sí? Necesariamente. Este carry de salida va a existir siempre que operemos sobre dos números o dos operandos negativos. ¿Cómo es que se detecta el overflow en este caso? Bueno, de nuevo, aquí el overflow, a diferencia de lo que sucedía con los positivos, se va a detectar cuando no existe un carry al signo, ¿sí? Para poder obtener una suma correcta, digamos, dentro del rango de representación con la cantidad de dígitos que hayamos trabajado, es necesario que exista un carry a la posición del signo. Fíjense que en este caso no tenemos un carry a la posición del signo, por lo tanto vamos a estar detectando una situación de overflow. Fíjense que esto nos podríamos haber dado cuenta rápidamente, porque si analizamos este número que teníamos acá, claramente el número, como estábamos sumando dos valores negativos, nos tenía que dar un valor negativo. Pero ahora, si nosotros analizamos este número que tenemos representado acá y miramos el dígito más significativo, vemos no es un 0, por lo tanto no es un número positivo, y tampoco es un 7, que sería la base menos 1, recordemos que estamos trabajando en base octal. Por lo tanto, esto no está representando un número válido, ya sea positivo o negativo, en el sistema de representación que estábamos tratando, ¿sí? O sea, de alguna manera ya nos estaba dando la idea de que este resultado era incorrecto en algún sentido. Bueno, y en este caso la explicación surge justamente porque estamos ante una situación
de overflow, ¿sí? Si quisiéramos sumar estas dos magnitudes en octal, vemos que con 5 dígitos de precisión no nos va a alcanzar para poder representar dicho. Bien, ¿qué sucede cuando operamos con operandos de distintos signos? Tratando de ejemplificar esta otra situación, como decíamos, se opera de la misma forma, de forma equivalente. Se suman cada uno de los dígitos. Vamos a ir viendo que se van a ir produciendo diferentes carries, si es que hace falta o no, pero claramente en esta situación, como estamos trabajando sobre dos operandos de distintos signos, claramente el resultado de esa suma de operandos de distintos signos siempre va a estar en rango. No hay ningún tipo de chance que trabajando sobre operandos de distintos signos se produzca una situación de overflow, ¿sí? Entonces en este caso ni siquiera deberíamos chequear esa condición porque estábamos hablando de dos operandos, uno positivo y uno negativo, por lo tanto claramente el resultado de esa operación siempre va a estar en rango. No hay forma de que la magnitud del resultado desborde el rango de representación que tenemos, bueno, para ese escenario en donde teníamos 9 dígitos de precisión. Fíjense que esto, bueno, ahí pueden chequear el resultado de lo que eran los operandos representados en decimal, pero esto se puede propagar también a otra suma como la que vemos a continuación, con menos dígitos de representación, donde por ejemplo no se produce ni un carry al signo ni un carry de salida, ¿sí? Y el resultado sigue siendo válido igual. Insisto de nuevo, cuando operamos sobre operandos de distinto signo en complemento a la base, bueno, en realidad en cualquier sistema no vamos a tener que chequear la condición de overflow porque nunca va a existir. Y en particular algo que me gustaría analizar de esto, que lo vamos a ver en detalle, es cómo podemos identificar una forma simple de detectar la situación de overflow para cada uno de estos escenarios sin tener que tener en cuenta cuáles son los signos de los operandos. En teoría ustedes vieron que una forma de realizar eso justamente aplicando esta operación que vemos acá. Pero ¿qué significado tiene? Fíjense que para detectar overflow se analiza el carry de salida de la operación y el carry al signo de la operación y se aplica el operador XOR, ¿sí? Que lo que hace es este operador me da verdadero o 1, digamos, si es que estos dos valores, el C sub n y el C sub n menos 1, son distintos. Esto puede ser un 0 y un 1, un 1 y un 0, ¿sí? En cualquier otro caso me va a dar siempre falso o 0, esto es cuando son iguales, un 1 y un 1 o un 0 y un 0. Y fíjense que esa situación es la que vamos a poder ir analizando en cada uno de los casos que analizamos. Nosotros decíamos, el overflow para cuando los operandos eran positivos existía si existía un carry al signo. Fíjense, cuando nosotros tenemos una suma de dos operandos positivos, siempre el carry de salida va a ser 0. Siempre. Este C sub n, digamos que podríamos pensar acá, siempre va a ser 0. No hay otra posibilidad, nunca va a ser distinto de 0. Y fíjense que la situación de overflow se detecta cuando el carry a la posición del signo es distinto de 0. ¿Sí? Cuando acá al carry del signo viene un valor que es distinto de 0, un 1, particularmente, ahí es cuando detectamos una situación de overflow. Que justamente es cuando este bit o este dígito que tenemos acá y este dígito que tenemos acá difieren, que es lo que justamente nos aplica o lo que se puede obtener a través de esta operación que tenemos acá. O sea que vemos que esta expresión de alguna manera nos permite, analizando estos dos dígitos que vemos acá, el carry de salida y el carry al signo, detectar o no la situación de overflow. Y esto vamos a ver que se puede propagar a cualquiera de los tres escenarios que analizamos. Esto es cuando trabajamos con dos operandos negativos, bien digo, fíjense que siempre necesariamente el carry de salida va a ser 1. Siempre, porque estamos sumando dos valores aquí o dos dígitos que van a ser equivalentes a la base menos 1, por lo tanto cuando lo sumamos vamos a estar fuera de rango. O sea que este 1 siempre se va a generar. Este carry sub n cuando trabajamos sobre números negativos siempre va a ser 1. Ahora bien, ¿cuándo se detectaba overflow en el caso de sumar dos números negativos? Cuando no existía carry al signo. Fíjense como en esta situación de acá, esto es decir, es cuando estos dos dígitos que tenemos acá difieren, ¿sí? Como en esta situación que vemos acá. El carry de salida siempre es 1, si tengo un carry al signo que es 0, detecto overflow, porque esta expresión me va a dar verdadero, como es el caso en este ejemplo que veíamos acá, ¿sí? Si hubiésemos tenido un carry al signo acá un 1, esta situación de overflow no hubiese existido y este operador me hubiese dado falso, porque 1 distinto de 1 no es verdadero, eso me da falso y por lo tanto no detectábamos la condición de overflow. Eso mismo, fíjense, este mismo esquema se puede aplicar cuando sumamos operandos de distintos signos.
¿sí? Porque siempre que operemos con operandos de distintos signos, si existe un carry de salida aquí, este carry de salida existe sí o sí porque tuvo que haber un carry al signo. Fíjense que como operamos sobre operando de distintos signos, esta suma inicialmente me va a dar 7 aquí y va a modificarse de 7 siempre y cuando exista un carry al signo. Entonces, si existe un carry al signo, va a existir un carry de salida. O sea que esta expresión de C sub n distinto a C sub n menos 1 siempre me va a dar falso en este escenario, de la misma manera que nos va a suceder acá. Si nosotros no tenemos carry al signo, como es este caso, no se va a producir un carry de salida. Por lo tanto, esta expresión que vemos acá, 0 distinto de 0, me va a dar obviamente falso. Nunca se va a detectar overflow en situaciones donde los operandos sean de distinto signo, porque justamente es tal cual lo esperamos, esa operación nunca va a producir overflow. Me gustaba dar este análisis un poco sobre esta expresión en general, porque fíjense que solamente inspeccionando 2 dígitos o 2 bits de lo que es nuestra operación de suma, logramos fácilmente determinar si esa suma está en una condición de overflow o no. Bien, dicho esto, pasemos a analizar el sistema de complemento a la base disminuida. ¿Cómo es que trabaja este sistema de complemento a la base disminuida? Bueno, en principio va a plantear más de un esquema. Esto es cuando los operandos ambos sean positivos o cuando los operandos sean los dos negativos o cuando tengan distintos signos, y vamos a ir analizando cada uno. Comencemos por el caso de que ambos operandos sean positivos, ¿sí? En este caso estamos trabajando en base hexadecimal, simplemente para mostrar la operatoria en otra base, pero esto obviamente aplica hacia cualquier base, ¿sí? Así como vimos anteriormente para complemento a la base o para signo magnitud, se puede trabajar con este esquema en cualquier base. Bien, ¿qué es lo que nos dice el algoritmo, digamos, o la aritmética para cuando trabajamos en complemento a la base disminuida y queremos sumar dos operandos positivos? Bueno, lo primero que hay que hacer es sumar todos los dígitos de los operandos, ¿sí? Es algo de lo que vamos a ver acá. Si sumamos 7 más 0 me va a dar 7, A más 1 me da B, F más B me da 1A, 1 más todo esto 0 me da 1, y vemos que bueno, se mantiene en 0 lo que sería el dígito del signo que estamos teniendo en cuenta ahí, ¿sí? El signo resultante va a ser el signo que se obtiene luego de la suma, ¿sí? Y en particular va a existir overflow si existe carry al signo, ¿sí? Recuerden que en este caso, como analizamos anteriormente también, cuando sumamos dos operandos positivos puede darse lugar a una situación de overflow, y ese overflow lo vamos a detectar en este caso en particular cuando el carry al signo es distinto de 0. En este caso, como el carry es 0, vamos a ver que el resultado es el correcto y ustedes lo pueden chequear convirtiendo estos números a decimal, tal cual se los dejo ahí en las slides para que lo puedan tener. ¿Qué pasa cuando trabajamos con operandos de distinto signo? Bueno, de nuevo, vamos a aplicar la misma operatoria, pero recuerden que no vamos a tener una situación de overflow, ¿sí? Siempre vamos a estar en rango. ¿Cómo opera esto? Tenemos que sumar todos los dígitos de los operandos, eso inicialmente, que es lo que vemos ahí. Pero en particular, cuando trabajamos en complemento a la base disminuida, tenemos que tener en cuenta el carry de salida. Si el carry de salida es exactamente igual a 1, al resultado que obtuvimos hasta el momento, que lo vamos a llamar resultado preliminar o parcial, necesariamente hay que sumarle 1, ¿sí? Para obtener el resultado final, el que corresponde a la suma, hay que sumar 1, siempre y cuando el carry de salida sea exactamente igual a 1, como es el caso de este ejemplo, ¿sí? Una vez que sumamos 1, obviamente vamos a obtener el resultado final, ¿sí? Y también, al igual que lo que sucedía con el caso de los operandos positivos, el signo resultante de esa operación va a ser el signo del resultado de la operación, ¿sí? Fíjense que esto lo pueden chequear de nuevo, convirtiendo los valores que teníamos ahí codificados en complemento a la base disminuida, si lo transforman a decimal, van a ver que claramente esta suma que estábamos realizando nos daba en principio 679, que no era el valor correcto, y bueno, necesariamente había que sumarle este 1 al detectar que el carry de salida era 1 para obtener ahora sí el resultado correspondiente final y correcto, digamos, para lo que era esta suma de operandos de distintos signos, ¿sí? Suma o resta, podríamos pensarlo, ¿no? Porque es la suma de el menos 40.281 más el 40.961 o la resta, si se quiere, de este valor con este, ¿sí? Bien, ¿qué sucede en el caso que nos falta analizar cuando ambos operandos son negativos? Bueno, vamos a ver este ejemplo en particular que vemos acá. Como veníamos operando hasta recién, vamos a tener que sumar
todos los dígitos de los operandos, fíjense que es lo que vamos a ver ahí, pero acá se va a dar una situación muy particular. Siempre que trabajemos con dos operandos negativos en complemento a la base disminuida, necesariamente el carry de salida va a ser igual a 1, siempre. Siempre va a ser igual a 1 porque naturalmente, de nuevo, lo que son los dígitos del signo van a estar indicados como base menos 1, en este caso vienen a ser 15 porque trabajamos en base 16, pero eso necesariamente me va a generar un carry de salida. Por lo tanto, necesariamente lo que vamos a tener que hacer es sumar 1 al resultado preliminar para obtener lo que sería el resultado definitivo en particular. Aquí, y al igual que sucedía cuando operamos con dos operandos positivos, puede darse la situación que estemos operando una suma que produzca un overflow. ¿Cómo es que vamos a detectar esa situación de overflow? Siempre y cuando no exista un carry al signo, ¿sí? En este caso tenemos un carry a la posición del signo, que es el número 1 que tenemos ahí marcado. Por lo tanto, en este caso no estamos en una situación de overflow y ese resultado es el correcto tal cual lo esperamos, ¿sí? Pueden chequear este resultado en función a la transformación que hice ahí a la base decimal. Bueno, fíjense qué pasa si vemos otro ejemplo, como el que tenemos acá. Vamos a operar de nuevo de la misma forma que veníamos trabajando hasta acá. En este mismo ejemplo estamos trabajando sobre operandos negativos, aplicamos la suma. Vamos a ver que esta suma ahora sí me produce, bueno, el carry de salida necesario que vamos a tener siempre, ¿sí? Porque estamos de nuevo sumando dos dígitos que son equivalentes a la base menos 1, o sea que la suma claramente va a ser más grande que la cantidad de dígitos que tenemos para representar. Nos va a generar ese carry de salida igual a 1, pero en este caso en particular lo que vemos es que no tenemos un carry al signo. Y fíjense que eso es lo que nos da lo que nos indica justamente que vamos a estar en una situación de overflow. Y si se fijan, esto tiene sentido en relación a los resultados que obtuvimos, ¿sí? Fíjense que más allá de si yo no hubiese prestado atención a la carrera o la posición del signo para determinar si existía overflow o no, fíjense que ya tanto el resultado parcial como el resultado final claramente me están dando dos magnitudes o dos valores que representados en complemento a la base dividida no tienen sentido. Fíjense, esto no es un número positivo porque no tenemos un 0 en el dígito más significativo, pero tampoco es un número negativo porque no tenemos una f, en este caso, la base menos 1, en el dígito más significativo. O sea que estos dos valores que tenemos ahí representados no sabemos bien qué están queriendo representar porque en este sistema de representación no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Así que bueno, ahí simplemente el ejemplo para poder, de nuevo, valga la redundancia, ejemplificar el caso del overflow cuando operamos sobre operandos negativos. Bien, y a modo de resumen, quiero mostrar o quiero que veamos juntos, ¿sí?, esta condición de cómo podríamos detectar el overflow, ¿sí?, de forma más simple, sin tener que estar recordando esta regla de, bueno, si hay o no carga el signo, etcétera, etcétera. Bueno, al igual que sucedía con el esquema de complemento a la base, esta expresión que vemos acá nos va a permitir justamente determinar, cuando trabajamos en complemento a la base disminuida, si estamos ante la existencia de un overflow o no ante una operación de suma. De nuevo, fíjense, al igual que lo que sucedía en complemento a la base, cuando sumábamos dos operandos positivos, necesariamente el carry de salida siempre va a ser 0. ¿Sí? O sea, este carry sub n siempre va a ser 0. Y nosotros vamos a detectar que existe una condición de overflow siempre y cuando tengamos aquí en el carry al signo un valor, un dígito en este caso igual a 1. Esto es que el carry de salida y el carry al signo sean distintos, que es lo que codifica esta expresión. Fíjense que en este caso no tuvimos overflow y 0 no es distinto de 0, o sea que esta expresión nos daba falso, digamos, por lo tanto nos decía que no había overflow, ¿sí? ¿Qué sucedía si hubiésemos tenido carry al signo? Bueno, esta expresión nos hubiese dado 0 XOR 1, nos iba a dar verdadero y íbamos a detectar una situación de overflow, que bueno, no es el caso de este ejemplo, pero podría suceder en cualquier otro, ¿sí? Fíjense que esta expresión también aplica para el caso de los dos operandos negativos. ¿Qué dijimos cuando trabajábamos con operandos negativos? Que el carry de salida necesariamente iba a ser igual a 1. Siempre este carry de salida va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuándo vamos a tener o cuándo vamos a estar ante una situación de overflow? Siempre y cuando no exista un carry al signo. Esto es que el carry de salida y el carry al signo sean distintos, ¿sí? Que de nuevo es lo que esta expresión nos codifica. 1 XOR 0 nos va a dar verdadero. Por lo tanto, en este escenario, por ejemplo, estaría detectando la situación de overflow. Porque el carry de salida siempre es 1 y porque no hubo carry al signo, esto es un 0 y esos dos dígitos, digamos, son diferentes.
Fíjense que esto aplica de forma inmediata para los operandos de distintos signos, ¿sí? En los operandos de distintos signos nunca va a existir una situación de overflow, pero fíjense que de igual manera, más allá de esto que nosotros podemos analizar, esta expresión nos sigue contemplando ese escenario. Si el carry de salida es 1 cuando estamos operando sobre operando de distintos signos, eso sucede necesariamente porque tiene que haber un carry hacia el signo. Recuerden que nosotros sumamos, por ejemplo, en base 16, una F y un 0. Para que esta F más un 0 me genere un carry de salida es porque tiene que haber un carry de signo. O sea, siempre va a haber un carry de salida si es que hay un carry de signo. Entonces esta expresión de son distintos el carry sub n y el carry sub n menos 1 va a ser falsa. ¿Qué sucede si tenemos un 0 hacia el carry del signo? Bueno, naturalmente no vamos a tener un carry de salida. Entonces carry sub n y carry sub n menos 1 también van a ser iguales y esta expresión me va a dar falso. Entonces, ante cualquier escenario donde los operandos sean de distinto signo, esta expresión me sigue detectando claramente y de forma eficiente, que tal vez lo más importante, la existencia o no de una situación de overflow. Bien, con eso llegamos al final de este video. Hemos analizado la operación de suma para los diferentes sistemas de representación con muchos ejemplos, con diferentes bases, que esperamos les haya sido de